Entonces, este es el cuestionario Ajá, sobre redistribución económica. sí, Entonces, vamos a conversar sobre un primer núcleo temático que tiene que ver con la construcción del barrio. sí. Entonces, hay una primera pregunta que tiene que ver con cómo fueron los procesos de autoconstrucción del barrio. ¿Cómo fue, Ujú. digamos, esa experiencia? Bueno, cuando inicia el proceso de autoconstrucción del barrio, nos organizamos la comunidad, muchas familias hicieron parte de esto, y hacían actividades que generaran pues un ahorro económico, ¿no? Se hacían ventas de empanadas, se hacían de pronto un paseo que dejara alguna ganancia para ir generando un ahorro. Contamos con el apoyo de Plan Padrinos y pues se hacía un comité, y ese comité era el encargado de hacer las actividades y gestionar con Plan Padrinos. Todo era por autoconstrucción. Entonces se inicia pues haciendo baterías sanitarias y la gente empieza a organizar sus espacios porque las casitas eran en cartón y en tablas. Entonces empieza uno a hacer la construcción, autoconstrucción. Entonces iniciamos con la batería sanitaria. Plan Padrino nos daba un 70% de los recursos y nos tocaba aportar el 30%. Eso se conseguía a través de actividades. Y cada grupo iba a la casa de uno de los participantes y todos trabajábamos en esa obra. Luego todos volvíamos, nos organizábamos y íbamos a la casa de otro. Y así sucesivamente fuimos haciendo el mejoramiento de las viviendas. En las calles pues eran en tierra, no había agua así potable, no había que ir a las pilas, entonces fue un proceso muy bonito porque la gente quería salir adelante y estábamos muy organizados. Y en ese sentido, ¿qué entidades públicas participaron allí? No, en el momento no habían entidades públicas todavía participando porque esto era una invasión. Por lógica, no había nada legal. Entonces, era la comunidad la que gestionaba. Toda la comunidad, habían unos líderes comunitarios que empezaron a traer el agua desde allá del control del azul plateada que quedaba en Andrés Sanín. Entonces se traían mangueras con agua, habían pilas de agua, hacían unos pozos y de allí se extraía el agua, las filas eran inmensas. Generalmente la gente amanecía haciendo fila para conseguir 2 tarrados de agua y pasar el día con ella. Entonces todavía no había presencia de entidades públicas ni privadas, solo estaba, después llegó Plan Padrino, que fue el que ya empezó a apoyarnos en el mejoramiento de las viviendas porque había mucha necesidad y habían demasiadas familias aquí en el sector. ¿Y cuántas personas habitaron el barrio en ese momento? ¿Y cuántas hay ahora aproximadamente? Bueno, yo creo que inicialmente llegaron unas 5.000 familias y ahora no, ahora pues podría decirte que hay por ahí unos 8 millones de habitantes más o menos aquí en el distrito. Ok, Sí, pues como algo figurado, ¿no? De lo que he ok. leído. Ujú. Eh, ¿Cómo se ha ido accediendo a las necesidades básicas? ¿Cómo fue ese proceso de ir entonces logrando los acueductos y todo ese tipo de cuestiones? Todo se daba por autoconstrucción y liderado por algunas personas, pues como líderes. O sea, estas personas traían el agua a través de mangueras, hacían conexiones. La energía también fue pirateada, inicialmente con unas vigas, las incrustaban así pues en la tierra y por ahí enredaban cables de energía, pero por mucho tiempo antes de esto no estábamos, era con vela y sacando agua de las pilas y trayendo agua desde allá del barrio Andrés Sanén, que era el más cerca antes de empezar aquí el distrito de Agua Blanca. Y ahí funcionaba, era el control de la azul plateada en ese tiempo y también por ahí se traía agua de allá. Entonces todo fue por autoconstrucción, por autogestión. Y en ese sentido, ¿de qué forma las violencias han afectado esta composición actual del barrio y la generación de ingresos?
Bueno, en ese entonces la violencia que uno conociera como la guerrilla, ¿no? Pero la guerrilla venía en camión, con camiones y regalaban, por ejemplo, llega un camionado de leche. Entonces todo el mundo iba y a todo el mundo le daban leche. Hay veces traían mercados y pues todo el mundo era haciendo fila y ellos regalaban esos mercados. Y habían personas que de pronto hacían parte de esas familias, pero pues aquí, o sea, no se veía como esa violencia que se ve hoy en día, no. Ya la gente se fue organizando, las personas tenían sus viviendas y debido a que muchas las familias eran compuestos por jefatura femenina, o sea que la mujer salía a trabajar y estos niños empezaron a quedar solos. Entonces, yo pienso que debido a eso ya los muchachos tenían más tiempo libre para estar en la calle y poco a poco se fueron como apropiando del espacio, pero fueron haciendo como esa territorialidad, ¿no? Ya era que los de aquí no podían pasar para allá, que los de allá no podían pasar para acá, y ya empezaron a pelear por territorio, pero no fueron tanto los adultos, sino los muchachos de aquella época. Y así, pues ya continuó después los hijos de estos, como la generación. Y ahora ya pues la violencia no es tan marcada como por el territorio, sino ahora ya son otras violencias, microtráfico, porte de armas, otras cosas. Pero esto nació debido a eso, a la territorialidad que marcaba cada grupo de jóvenes. Y en la actualidad, ¿cómo ha afectado la pandemia esta experiencia del barrio y la generación de ingresos? Bueno, mucha gente se quedó sin empleo y aumentaron más las ventas caseras, las ventas ambulantes, entonces ya la gente gestionaba cómo vender un arroz con leche, ya la venta de chontaduro, eh, no sé, y de pronto organizaciones que hacían presencia aquí en el territorio venían y donaban mercados. O sea que la pandemia sí afectó mucho la vida laboral, ¿no? Pero también se dio, por ejemplo, ya la presencia más de los padres en los hogares. Eso fue como algo positivo. Pero entonces afecta más ahora a los chicos de 12 a 15 años porque el estar trabajando virtualmente hizo que estos chicos de pronto ya se metieran a otras páginas, entonces ha aumentado mucho enfermedades mentales, ¿no? Ya que la depresión, debido a que los jóvenes buscan páginas que de pronto no sé cómo interfieran en ellos, pero sí se observa mucho esa problemática ahora con los jóvenes, porque cuando uno escucha a los padres, son similares los síntomas que tienen muchos jóvenes, que depresión, encierro, pegados del celular 7/24, ¿no? Entonces, eso es lo que he notado ahora. Eh, en la actualidad, ¿cómo son los liderazgos y cómo son las estrategias para mitigar la pobreza en comparación de lo que había antes? En la mayoría de los hogares deben de trabajar una o dos personas. Y esa es una forma de mitigar la pobreza y de pronto poder sostener la vivienda. Porque ya en una vivienda donde labore uno solo no es suficiente para el sostenimiento de la familia. Entonces en las familias las personas, la mayoría, laboran uno o dos y comparten gastos. Pero ya el trabajo es una parte informal y el rebusque. Viven mucho del rebusque, eh, pues, ¿qué más te digo? Trabajan las señoras en casas de familia, ya las personas que estaban sin empleo han logrado de pronto ubicarse y así ofertas laborales, pero pues no, hay veces no alcanzan ni el mínimo, no alcanzan a generar el mínimo. Ok. ¿Cómo concibe Son de mi gente el desarrollo? ¿De qué manera creen ustedes que se alcanza o se evidencia el desarrollo? Bueno, yo pienso que nosotros desde nuestra organización hacemos más parte de pronto en contribuir a que la violencia no aumente en el sector.
Entonces, eso hace parte del desarrollo, porque si nosotros minimizamos con nuestras actividades parte de la violencia, estamos contribuyendo a que a no perder más vidas y a que estos muchachos ocupen su tiempo libre y puedan desarrollar su talento de otra manera. Entonces, pese a que no contamos con suficientes recursos, desde nuestro sentir, hacemos lo posible para que situaciones de violencia, de calle, no afecten tanto a las familias de nuestro sector. Ok. Pasando a las preguntas que tienen que ver con acceso al trabajo, ¿cómo era el acceso al trabajo antes en comparación a lo que hay actualmente? Pues, ¿qué te digo allí? Bueno, de pronto no ha sido mucho el cambio porque las familias en estos sectores generalmente su trabajo es más desde el servicio doméstico. O sea, son empleadas del servicio doméstico, de pronto de la construcción, ¿qué más te digo? Y ventas ambulantes. Entonces, en cuanto a la actividad económica, no, el cambio no ha sido muy grande. De pronto los jóvenes que han logrado pues validar sus estudios y hoy en día están desarrollándose en algunas empresas, hacen ya parte de las familias que están aportando a una contribución económica dentro del hogar, pero más que todo son los jóvenes, la siguiente generación, ¿no? De algunas familias que lograron que sus hijos estudiaran. Entonces se logra ver de pronto el desarrollo en en la mejora de la vivienda, de pronto mejoran como la fachada, pero son los hijos de aquellas personas que llegaron aquí a la comunidad cuando se dio la invasión del sector. Actualmente las personas siguen trabajando en lo mismo entonces, digamos, en esos campos. De pronto algunos de los miembros de las familias, otros por su parte ya están en la casa, ya están más adultos, ya no trabajan porque ya hay alguien en la casa que les está aportando. Y los que inicialmente empezaron aquí ya ve una parte uno ve que salen a trabajar en lo mismo. Otros han logrado poner sus propios emprendimientos y desde allí generan pues ingresos para la familia. ¿Hay diferencias sobre el acceso al trabajo entre hombres y mujeres? No, no hay mucha diferencia porque la oportunidad laboral se da tanto para hombres como para mujeres y de pronto las mujeres tienen más fácil pues para trabajar como empleadas del servicio doméstico, mientras que los hombres, la construcción estuvo parada pues por mucho tiempo, pero me he dado cuenta de personas que en este momento están desempleadas porque el costo de la vida está muy alto. Entonces la justificación de las personas es que están esperando a ver si baja el material para construcción y esto genera desempleo en los señores, ¿no? No pueden ir a trabajar porque esa es como la justificación, que los materiales de construcción también subieron, entonces tienen ofertas, pero que esperen, que esperen. Entonces eso les dilata pues como sus funciones laborales. Se está perdiendo un poquito como el sonido. No sé si hay que acercarse un poco más al micrófono como para tenerlo en cuenta. No, ahí sí ya no te escucho. Mira, Nancy, la siguiente pregunta es si hay programas que favorecen el acceso al trabajo y sobre todo como que hay una pregunta sobre y cómo es la experiencia de los jóvenes en esto del ingreso al trabajo. ¿Me escuchas? Nancy, ¿me escuchas? Hola Nancy, ¿me escuchas?
Nancy, ¿me escuchas? Es que no se escucha bien. Carlos, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. Ah, listo. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces te estaba Entonces, diciendo, sí, ya. Entonces, estábamos hablando sobre la experiencia de inclusión de los jóvenes al mercado laboral. bueno, de pronto ahora las ofertas después del paro, ¿no? Han llamado a muchos jóvenes de los 14 a los 28, pero son trabajos temporales. O sea, hay ofertas por 3 meses, de pronto inician a trabajar y a los 3 meses ya se quedan sin trabajo. Y muchos de verdad no han podido acceder a estas oportunidades. Y eso depende de la educación. Si ellos tienen mayor educación, tienen más posibilidades. Es que el gobierno tiene estrategias como para que los jóvenes no se rebeldicen, ¿no? Entonces, les ofrecen oportunidades laborales sin importar su condición académica. Luego ya les piden pues la condición académica, pero encontramos de que muchos jóvenes en edades extraescolares aún no han ni siquiera validado la primaria. Ok. Igual hay muchos jóvenes que sí tienen pues ya el título de bachillerato, pero pues su experiencia no es lo suficiente. De todas formas, uno encuentra muchos jóvenes desempleados. No todos están ubicados laboralmente. ¿Y qué fortalezas y debilidades tienen estos programas de inclusión laboral? Bueno, son programas son pasajeros. O sea, esta oportunidad de acceso al trabajo es predeterminada como te digo, por 3 meses, por tiempos definidos, ¿no? Entonces, los muchachos empiezan a trabajar, terminan esa labor y luego vuelven y quedan como en la misma. Entonces, estos muchachos, ¿qué hacen? Muchos de los muchachos se van a limpiar vidrios a los semáforos, otros empiezan también a vender artículos, por ejemplo, con el apoyo de sus familias. Entonces ya empiezan que a vender minutos, ya empiezan con pequeños emprendimientos y si de pronto no tienen la capacidad para manejar el negocio, entonces son como experiencias fallidas. Y en ese sentido, ¿cómo se busca trabajo? O sea, tú decías ahorita, por ejemplo, que en el caso de la construcción dependía mucho del precio de los materiales, Ajá. pero ¿qué otras experiencias hay de búsqueda del trabajo? O sea, ¿qué tipo de estrategias desarrollan? Bueno, pues no, pues igual siguen, muchos se quedan desempleados, otros empiezan a vender de pronto que verduras, que frutas, eh, tratan de ir al rebusque, ¿no? Y mientras les sale de pronto algo. Ahora, tenemos también que tener en cuenta que tenemos una gran población de venezolanos que de pronto ya entran a competir con las personas de los diferentes sectores. Entonces, mucha gente también se empieza como a quejar de eso y a justificar su desempleo en que el trabajo se lo dan a los venezolanos que porque trabajan más barato,
que así sean por más horas y, y entonces se justifican en eso. ¿Y qué hacen los desempleados? Los desempleados en esta comunidad, ¿qué hacen? Los que no logran, digamos, ninguna inserción. A veces se cambian los roles, ¿no? Trabaja la mujer y el hombre se queda en casa, de pronto cumpliendo otros roles con los hijos y las mujeres pues se van a hacer aseos, de pronto que una lavada al día, eh, a generar empleos domésticos, pero por días, así sea que trabajen 1 o 2 días a la semana. Las limitaciones que puedan haber sobre el acceso al trabajo tienen efectos sobre la violencia en el barrio. Claro, claro, porque una persona en una situación económica bien crítica, les ofrecen de pronto hacer algo ilícito y muchas veces pensando en el bienestar de su familia, no piensan de pronto en las consecuencias que esto pueda acarrear y sí, terminan haciendo otras cosas que de pronto nunca lo habían hecho. En el territorio existen instituciones de formación para el trabajo. No, eh, ninguna. ¿Y se ha dicho algo sobre eso? ¿Se ha, digamos, planteado alguna iniciativa sobre eso? No, no porque desafortunadamente en este sector hay pocas instituciones que trabajan por el desempeño laboral de las personas. O sea, no quedaron como espacios suficientes para que se puedan realizar este tipo de actividades. Igual, por ejemplo, la Junta de Acción Comunal invisibiliza. Muchas veces no se conocen ni los funcionarios, no llegan así programas. Entonces, por ejemplo, lo que más ve uno, por ejemplo, así, entran son organizaciones comerciales ofreciendo servicios, que ofrecen muchos créditos, los gota a gota, todo eso. Entonces, eso acaba de empeorar la situación económica de la población de estos sectores. Al respecto del emprendimiento y la innovación, ¿cómo perciben ustedes el emprendimiento? Bueno, son oportunidades que se dan a las familias para que éstas puedan desde su organización empezar como a generar sus propios ingresos. Eh, Nosotros aún no hemos iniciado con emprendimientos porque la población que manejamos es entre infancia y adolescencia, pero muchas de las familias que inician con emprendimientos generalmente inician a desarrollarlas en el sector y luego ya se van para las calles del centro de la ciudad pues por la falta de demanda por acá y mucha competencia. ¿Hay iniciativas de emprendimiento en tu comunidad? Claro, hay, por ejemplo, lo que es más tecnológico, ¿no? Como la venta de celulares, de SIM card, ventas de minutos. Hay mucha tienda de barrio y, y pues mucha gente ha colocado sus negocios y pues así en la mitad de la calle, en la calle del comercio de aquí de esta comuna. Y existen, por ejemplo, emprendimientos productivos, sociales y culturales que tú alcances como a diferenciar. No, culturales no tenemos ninguno. De pronto algunos grupos deportivos, pero se dirigen hacia otros barrios. Eh, Emprendimientos así no, no, por acá no, cerca no hay. ¿Ustedes de pronto no serían como una especie de emprendimiento social? Como un emprendimiento que se piensa, digamos, fines sociales relevantes, quizás. ¿No se han visto Pues de esa forma? claro, podemos hacer un emprendimiento cultural con un enfoque en la prevención de la violencia, podría ser. Y digamos que la comunidad en este espacio que ustedes habitan tiende a generar este tipo de propuestas como las de ustedes. O en ese sentido, No, ustedes son pioneros.
somos pioneros y hay mucha apatía por la gente ante trabajar con los jóvenes, porque pues todo el mundo está organizado como en su espacio de su hábitat, ¿no? Esta es mi casa, esta es mi sala, entonces yo no voy a estrecharme por darle el espacio a los muchachos. Generalmente dicen, no, que los cuiden en la casa, no, yo no voy a estrecharme para llenar esto de muchachos, o no, yo no voy a hacer eso, porque sí hemos hablado con diferentes familias para ampliar pues la propuesta de pronto a otros sectores y no se ha visto, por ejemplo, como que tengan ese ánimo de implementar esta propuesta de trabajo, no. Porque pues, la gente piensa como en qué me genera, qué ingreso tengo. No trabajan como desde estar haciendo una actividad sin ánimo de lucro. Y en ese sentido, ¿ustedes cómo entienden la innovación? O sea, ¿consideran que hay emprendimientos innovadores en su comunidad? Rendimientos innovadores. No cooperativas, no. Ahí se está yendo el audio. Nancy, ahí se está yendo el audio. Nancy, ahí se está yendo el audio.
Hola Nancy, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, yo no te estoy escuchando, Nancy. No sé allí qué pasa, pero no te escucho, no te escucho. No, no logro escucharte. Es como si no tuvieras el audio habilitado. Ahorita como que por momentos el audio se iba como desvaneciendo, pero ya no logro escucharte. Nos falta muy poquito. Entonces no sé si alcanzas pues como a poder situarte mejor para que se escuche. Yo creo que también es ¿Verdad? un asunto, ahí te escucho. ¿Sí? Ah, Sí, lo desconecté y volví, lo conecté. sí, es que como que por momentos se va, pero hagámosle entonces antes de que se... Hágale. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, aquí estoy. Mira, entonces estábamos hablando pues de la innovación, que si se Ajá. consideraban que habían experiencias innovadoras. Y en Sí. ese sentido, sí, ustedes creían que lo que ustedes ofrecen es innovador y por qué. Pues es innovador porque de pronto aquí en la comuna, bueno, en la comuna no, en este barrio, es que la comuna 14 tiene barrios muy grandes. Entonces Marroquín 2 es un barrio muy grande. Entonces, pues son varias cuadras, varias calles y de pronto un solo programa no hace pues tanta fuerza, solo alcanza a abarcar de pronto unas cuantas calles, quedando otros espacios sin este programa. Pero me parece que sí es innovador porque estas actividades culturales permiten que estos chicos estén aquí y no en otras dinámicas más violentas. Fuera de eso, lo que ellos están haciendo es ocupar su tiempo libre y eso es algo innovador porque es preferible que estén aprendiendo cosas, que desarrollen sus talentos y no que anden de pronto agrupándose con otros jóvenes que de pronto los van a incitar a que empiecen a delinquir. Em, ¿Los emprendimientos en tu comunidad pasan de generación en generación? Sí, 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 hemos visto eso porque muchos de los chicos que están aquí son hijos de los jóvenes que estuvieron hace unos 15 años aquí participando del programa. Entonces es muy chévere ver cómo ellos ya están trayendo a sus niños para que hagan parte de este proceso y es muy gratificante ver que jóvenes que estuvieron en este programa no andan pues en cosas raras, delinquiendo, no. Está ahí más vale un jugador, otro es peluquero, otros trabajan, entonces a uno le queda como la satisfacción, bueno, puse mi granito de arena y son jóvenes que no se fueron a otras cosas, ¿no? Pero en el barrio, por ejemplo, tú ubicas que hay emprendimientos que puedan pasar a otras generaciones, que los hijos, por ejemplo, sigan los emprendimientos de sus padres. Claro que sí, porque hay chicos que empiezan a hacer lo que hacen en su familia, sus padres, sus hermanos, y terminan de pronto también ejerciendo esas mismas funciones.
Entonces, eso sí, es viable. Y cuándo un emprendimiento es exitoso y cuándo no. Bueno, un emprendimiento es exitoso cuando se empieza a ver que hay continuidad y que empieza de pronto a ser como parte del sustento para la persona que lo está haciendo, para la familia, y pues que uno ve que va creciendo, ¿no? Se va multiplicando las ventas, las ganancias, y pues yo ya no tengo que recurrir a buscar otros como recursos en otro lado, sino que esto me permite para mejorar mi calidad de vida, para mejorar de pronto mi sustento diario y el de los míos, ¿no? ¿Y hay diferencia entre emprendimiento y rebusque? Bueno, el emprendimiento yo considero que yo hago un aporte y empiezo a gestionarlo, empiezo a hacer lo posible. El rebusque es más de lo que me salga en el día a día. Entonces, cuando yo estoy en el rebusque, yo estoy a la expectativa de que de pronto hoy sí consigo, mañana no, de pronto hoy tengo la opción de que me va mejor, mañana no me va a ir bien. Entonces, es más desde lo que yo consiga en el día a día. ¿Y qué tanto aportan estas iniciativas económicas al mejoramiento de la calidad de vida de las familias? Uy, bastante, bastante porque hay familias que de pronto su estado de vida es de pronto con muchas dificultades, con muchas carencias. Y cuando yo ya tengo mi emprendimiento, de pronto empiezo a observar de que va mejorando mis condiciones, van mejorando mis ingresos, voy resolviendo situaciones que de pronto se presentaban en la familia, voy superando algunas falencias, entonces claro que son muy beneficiosas. Y en el barrio, ¿quién presta o financia estas actividades de negocio, estos emprendimientos? Pues están como los bancos que están aquí en el distrito, ¿no? El Banco de la Mujer, Mundo Mujer, y por un lado los gotagotas que no dejan de estar asfixiando a quienes necesitan para hacerles un préstamo más fácil y luego estar pues allí exprimiendo a las personas. Y la gente ¿a quién elige? La gente, ¿quién busca más? ¿Estos bancos o a los gota a gota? Bueno, yo creo que eso está como compartido. Hay quienes van a las entidades bancarias, pero también hay mucha gente que recurre a los gotagotas. Sobre todo, muchos de los comerciantes buscan de estos gotagotas. O sea, les falta como tomar conciencia de que el gotagota los, los, los exprime con esos intereses tan altos. Y lo que ofrece el Banco de la Mujer y estas otras entidades, ¿sí es suficiente? ¿Sí logra, pues, responder a las necesidades? Bueno, inicialmente el préstamo es muy mínimo, hay muy mínimo y de pronto pues la gente empieza porque para empezar, a medida que van, o sea, como saldando estas cuentas, el préstamo les va aumentando, les ofrecen otros préstamos, pero no deja de ser pues también una deuda, no dejan de haber intereses que, que de pronto pues no les deja como obtener la ganancia esperada, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿cómo hacen las familias, los grupos, para que los emprendimientos sean sostenibles? Inicialmente pienso, ¿no? Que recurren a otros ingresos de la misma familia mientras saldan la deuda y ya pues empiezan a avanzar solo con de pronto ya con lo que les da el mismo emprendimiento y sus ganancias. Ok. Vamos a ir al último bloque de preguntas que tienen que ver con la crianza y la vida laboral. Y entonces Ajá. hay una primera pregunta que tiene que ver con cómo se lleva a cabo la crianza dentro de esta
situación donde los padres tienen que trabajar o Espérate, tienen que espérate, emprender. Carlos, un segundito. ¿Cómo? Bueno, Carlos, ¿cómo? Hola, Carlos. Hola, estábamos hablando sobre cómo es la experiencia de la crianza de los hijos en el marco de estas actividades laborales donde los padres tienen que salir a buscar sustento o uno de los dos lo hace. Digamos que, ¿cómo es la experiencia que tiene son de mi gente a la hora de poder pensar sobre esos temas? Bueno, tenemos niños que son cuidados por los abuelos, niños que son cuidados por la tía, otros niños quedan solos, quedan a merced de el niño más grandecito cuidando al más pequeño. Son pocos, algunos manifiestan que tienen que cocinar, algunas mamitas ya les dejan de pronto el almuerzo hecho para que ellos se sirvan al mediodía. Y esto es lo que hace que pronto los niños empiecen a andar en la calle, a buscar a sus pares y con ellos de pronto empiezan a, a conocer otras cosas que no son bien. Ya los padres se vuelven permisivos, pues llegan muy tarde, empieza el maltrato de pronto porque estos niños no han hecho X o Y oficio. Y ahí es donde los niños empiezan como en la calle y van tomando otras dinámicas más fuertes. Entonces ahí es donde está son de mi gente, de pronto llamándolo, venga, vea, participen, venga, bailen, que yo no sé, no importa, que aprendemos, pero lo ideal es tenerlos ocupados y que de pronto estos niños puedan eh, buscar otras cosas que de pronto les sirvan para su vida, para su tiempo, para desarrollar su talento, para ocupar su tiempo libre y no caigan en manos como de terceros que de pronto los están arrastrando hacia otras cosas más fuertes. Sí, en ese sentido, ¿cómo se organizan las familias para buscar esos ingresos? Bueno, pues organizarse, creo que no hay forma de organizarse porque están como, Se escucha como lejos, Nancy. Hola, Nancy, se escucha como lejos. Hola, Nancy. hola, ¿me escuchas? Listo, ahí sí ya te escucho Sí. bien, Bueno, bien. te decía pues que los padres ahí sí no están pues como con la exigibilidad porque si les sale un empleo donde deben de cumplir jornadas laborales, pues desafortunadamente no tienen el recurso para decir no, sino que se van, dejando pues como a merced de familiares y vecinos a sus hijos. Entonces, si les resulta un trabajo todo el día y no tienen otra opción, tienen que irse a trabajar. Son poquitos los que pueden decir, bueno, yo me voy, trabajo y vengo a la 1 o 2 de la tarde, o de pronto si trabajan también de cuenta propia, pues tienen también que tener un tiempo para poder vender. Ahora, si por ejemplo ventas ambulantes son las 6 de la tarde y no han hecho lo del día, tienen que ceder su tiempo hasta cierta hora para poder vender algo. O sea que eso sí se sale como del control y el manejo de muchas familias. Algunos, no digo que no, de pronto podrán controlar su tiempo de funciones. Algunos una vez que otras se llevan a sus hijos al puesto de venta, al puesto de trabajo, pero esto no es siempre. Usted sabe que pronto los patrones no permiten que la señora lleve el niño o muchas veces por inseguridad de sus lugares de trabajo no pueden estar llevando a sus niños allá. Entonces, sí es difícil de que se maneje por aquí en estos contextos.
Y generalmente, ¿quién lleva los ingresos a las familias? ¿Es más los hombres que las mujeres o lo contrario? No, yo diría que más las mujeres. Son más las señoras que trabajan y porque la mayoría de los hogares son monoparentales con jefatura femenina. Entonces, pienso que son más las mujeres que deben de laborar para tener el bienestar de sus hijos. Y las personas que no generan ingresos, ¿cómo aportan a la experiencia familiar? ¿Se encargan del cuidado generalmente? Sí, en parte se encargan del cuidado de los pequeños, los quehaceres, pero también hay muchas personas que se han dedicado de pronto, pues como a algunos negocios ilícitos, ¿no? Una forma como de obtener el dinero más fácil, sin importar las consecuencias. Eh, ¿Cómo participan los niños en la búsqueda de ingresos? ¿Hay trabajo infantil en el barrio? Sí, se observa el trabajo infantil, por ejemplo, observamos niños reciclando, niños vendiendo bananas, pasan niños de pronto eh, viviendo con sus padres, entonces eso está, por ejemplo, si la gente tuviera conciencia de que a los niños no se les debe dar dinero, de pronto se acabaría con eso. Pero encontramos, por ejemplo, niños que dicen que al final de la tarde se hicieron 15.000, 12.000 pesos en puras moneditas. Entonces es muy duro porque vamos generando como esa mendicidad entre los niños. Entonces son procesos muy difíciles, hay veces de poder manejar. ¿Y ahí cómo es la diferencia entre niños y niñas? ¿Hay alguna diferencia? No es mucha la diferencia, pero se ven generalmente más niñas pidiendo que niños. Ok. Bueno, Nancy, esta fue la entrevista sobre redistribución económica. Ujú. Te agradezco mucho tu participación. Nos queda faltando una, Listo. que es sobre representación política, pero pues la hacemos no sé cuándo se pueda, porque es que por ahorita pues vas a almorzar, Ujú. entonces pues no sé en qué otro momento podemos hacer esto que hicimos hoy. ¿Qué tal? Ay, ¿qué te digo? ¿Tiene que ser hoy mismo? No, no tiene que ser hoy mismo, cuando vos puedas y En el estés, transcurso de esta semana puede ser. sí, cuando puedes. Yo podría el viernes, porque pues toda la semana estoy en el trabajo y llego a abrir para que los niños lleguen. Entonces ellos llegan tipo 4:30 de la tarde. Yo llego al trabajo y ya me están esperando. O sea Y que, se van por ahí a las 8 de la noche, 8:30. Y el único día que no vienen es por ahora el viernes. entonces, ¿a qué horas te podría hacer el viernes? El viernes por ahí a las 6:30. Mm, sí, Me listo, pega una timbradita. De 6:30 en adelante, el viernes estoy aquí. listo, no hay problema. Entonces el viernes. Ah, bueno, Bueno, bueno. que ¿Me estés timbra o yo? bien. Listo, muchas gracias. Bueno, Carlos, con mucho gusto. Que Estamos tenga buena hablando. tarde. Ok, Bueno, mijo. chao.